Agregar. Listo. Listo. Ahora está. Ahora está. Ya. Ahora está mal. Ahora está mal. Ya, ahí tienes Ya, ahí posibilidad de tienes apagar posibilidad la de apagar cámara, la apagar el cámara, apagar micrófono el también. micrófono también. Abajito. Abajito. Si quieres apagar aprieta la cámara. Ya, ahí la voy a apagar. Y al lado está, acá está el micrófono. Bien, vamos a comenzar el estudio bíblico con respecto al matrimonio. Voy a tomar un texto bíblico donde dice el Proverbio, capítulo 5, verso 15, perdón, en el nombre de Jesús: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Amén. Bien, vamos a continuar donde quedamos el día martes pasado, con la ayuda del Señor. Mi hermana Sandra tiene la lectura. La verdad que ni ella ni yo vamos a ver quiénes están conectados. Amén. Pero si quiere colocar su comentario, colóquelo ahí nomás, comparte el programa, ya, porque este Facebook no es muy conocido por donde ingresamos, y, y para que muchos, ¿cierto?, se acerquen a la conexión. Mi hermana Sandra, Dios le bendiga. Prende su cámara. Abajo, ahí. Abajo, ahí. Buenas noches, Buenas noches, amados amados hermanos y hermanos y hermanas. hermanas. Les Les saludo en saludo el en el nombre nombre del del Señor Señor Jesucristo. Jesucristo. Agradeciendo al Agradeciendo Señor al una vez Señor una más vez por más por estar estar en medio de en esta medio de esta enseñanza enseñanza. del matrimonio. Les daremos inicio a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. El matrimonio es una institución divina representada como un reflejo de la relación en Cristo y la Iglesia, y se fortalece cuando ambos cónyuges ponen a Dios en el centro de su relación. La palabra de Dios enseña a amarse mutuamente, a honrarse y a confiarse el uno al otro, basándose en principios como la paciencia, el perdón y el amor incondicional. Al afrontar desafíos, se debe buscar la fuerza a través del Señor, a través de la oración y la fe, sabiendo que Él obra todas las cosas para bien de quienes lo aman. Principio bíblico para el matrimonio. Malaquías 2:14. Vamos a ver. Malaquías 2:14 dice: más diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No es cierto? El matrimonio como pacto divino es un pacto sagrado y no un simple acuerdo legal diseñado por Dios desde el principio para la unidad y el amor entre un hombre y una mujer, con la finalidad de perdurar eternamente. ¿Tiene algún texto? ¿No?
o el mismo texto. Texto. A seguir tenemos Efesios 5, 31, 32, Génesis 2, 24. Efesios, perdón. Efesios 5, versículos 31 y 32, Génesis 2, 24. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, mas yo os digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. En estos tres textos que hemos leído, ¿cierto? De acuerdo a la comprensión escritural, nos habla de una cosa que es fundamental, de un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes que acuerdan, ¿cierto? Alguna cosa, en este caso, ¿cierto? Se acuerdan con respecto a lo que es el matrimonio, la unidad de dos seres que se aman, ¿cierto? Y en este pacto prometen fidelidad, ¿verdad? Comprensión, y es lo que más o menos lo que leía mi hermana ahí, ¿verdad? Tolerancia, podríamos usar una palabra más moderna, ¿verdad? Porque es un pacto. Ahora voy a ir a lo que dice el libro de Efesios. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y qué importante entender este principio de este pacto que es el pacto del matrimonio, el principio de serán una sola carne. El mismo Malaquías, el del verso 14, el verso 15 explica un poco esta situación. Y dice, pregunta el Señor, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Y la otra pregunta, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleal con la mujer de vuestra juventud. Y esto es lo que tomábamos, ¿cierto? Al principio, cuando el rey Salomón escribe estos proverbios con la consecuencia de que trae, ¿cierto?, el de separar este matrimonio. Dice, bebe del agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramará tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sea para ti solo, ni no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Amén. En todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y hace una pregunta el proverbista. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Esto nos indica, ¿verdad?, que el matrimonio no es por temporada. Los matrimonios no son temporales. Son, hermanos amados, hasta que la muerte los separe. Amén. Y eso es lo que está. Sigue, tiene más, ¿no? Amén. Dice Cristo como centro. Lo que estábamos hablando de Efesios 5, 31 y 22 y Génesis 2, 24. Amén. Cristo como centro. La relación matrimonial se basa en el modelo de la relación de Cristo con su iglesia. Por ello, el éxito matrimonial depende de que ambos cónyuges se enfoquen en Dios y se esfuercen por seguir sus principios, buscando su fortaleza y guía en la palabra del Señor. Efesios 25, 33. Efesios 25, 33. No, pues Efesios no tiene 25, equivocado. Ay. A ver, ¿cuál es? A ver, léalo de nuevo, por favor. El amor y el respeto mutuo. Ya. Los esposos deben amarse como a sí mismos y las esposas deben tener profundo respeto por sus esposos. Ya.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ese es el texto que está en Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor. Sí, me equivoqué. Ya, no es 25, es 5, 21. Con respecto a esto, en cuanto a la sujeción mutua, debemos tener claro con mucha madurez este concepto. Ahora, en el plano cristiano, yo el otro día dije claramente que hay 3 tipos de matrimonio en el mundo. El matrimonio de inconversos, el matrimonio mixto, que es un creyente con un incrédulo, o viceversa, y el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano es el que se sujeta a todos los parámetros que están en la Escritura, ¿ya? Ahora, con respecto al matrimonio cristiano, podemos decir, como aquí dice en Efesios, que debemos sujetarnos unos a otros en el temor de Dios. Por ejemplo, cuando hay una problemática matrimonial, alguna diferencia, qué sé yo, como matrimonio tenemos otro cordón que nos une, y que es más fuerte y que fortalece también el matrimonio, que es el que somos hermanos en la fe. O sea, somos esposos, somos hermanos. Entonces, si hay un problema que no podemos dirimir como marido y mujer, está el otro plano, como creyentes. Por ejemplo, hay personas que, creyentes, que tienen problemas con sus esposas o con sus esposos y no son capaces de perdonar, ¿ya? Y se cierran, ¿cierto?, a no perdonar. Ahora, recordarle que para nosotros como cristianos, el perdón es un principio. Amén. No es una prerrogativa. No. Es un principio. Yo debo perdonar. Debo tener la disposición. Porque de esta manera el matrimonio va a fortalecerse, ¿ya? Y no vamos a permitir que entre otra ideología. Es cierto que a veces las discusiones se hacen fuertes, ¿verdad? Y a veces los matrimonios se miran no como marido y mujer, sino que se miran como enemigos. Sí, amén. Producto, ¿cierto?, de las diferencias o los defectos que podamos tener el uno o el otro. Pero en esto, por eso está la importancia de entender, hermanos, que escrituralmente, como dice la Escritura, que 2 son mejores que 1 y cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácilmente. Entonces aquí tenemos la unidad de 3, no de 2, de 3. Amén. En el sentido de que se unirá el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne, ¿verdad? Y tenemos 2 en 1, pero también tenemos el otro cordón que es Dios, que es el que dirige el matrimonio. Eso es lo que nosotros debemos entender, hermanos amados. El salmista dice que si el Señor no edificare la casa, escuche bien, si el Señor no edificare la casa, en vano se afanan, los que la edifican. Amén. Entonces, ese contexto, ese principio debe arraigarse en nuestras vidas, en todos los que hemos nacido de nuevo, no los que vamos a la iglesia, porque hay muchos que van a la iglesia, pero no son convertidos. Sí, ¿verdad? Amén. Y nosotros somos dirigidos por la palabra de nuestro Dios. Por eso que luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿ve? Como al Señor. O sea, si usted, hermana, es devota, ¿cierto?, es creyente, es convertida, debe asumir este mandato que el Señor da. Ahora, para bien del Señor, no, para bien suyo y para bien del matrimonio. Como también el verso 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Luego en el verso 25, perdón, el verso 24 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén ¿a quién? A su marido en todo, sujeción. Muchas hermanas, ¿cierto?, reclaman por esto y dicen, no, yo no tengo. Pero tome bien en cuenta lo que dice acá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué?
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, aquí los esposos debemos ser imitadores también de lo que Cristo hace. Muchas veces las exigencias son para un lado y no para el otro, pero aquí, hermanos amados, las exigencias son para ambos. Por eso dice, someteos los unos a los otros. Parte así. Y luego da la instrucción a las hermanas y también la instrucción a los hermanos. Amén. ¿Tenemos algo más? Dice, a ver, voy a dar una definición que aparece acá. Dice, el matrimonio es el estado en el cual un hombre y una mujer pueden vivir juntos en relación sexual con la aprobación de su grupo social. El adulterio y la fornicación son relaciones sexuales que la sociedad no reconoce como matrimonio. Esta definición es necesaria para demostrar que en el Antiguo Testamento la poligamia no constituía inmoralidad sexual, ya que era un estado reconocido como matrimonio, aunque generalmente aparecía como inconveniente. Ya, esta es una definición que hay, ¿cierto?, con respecto al Antiguo Testamento. ¿Hay otra cosa? Te voy a leer la enseñanza que usted va a buscar. Vamos. Confianza y fe. Es fundamental confiar en el Señor Jesucristo en todas las circunstancias del matrimonio y no en la propia prudencia. Esto implica aceptar la imperfección del ser humano y tener esperanza, ya que Dios trabaja en los tiempos y las situaciones difíciles para fortalecer la fe y la relación. Perseverancia y apoyo mutuo. Se debe perseverar en el matrimonio y esfuerzo, confiando en que Dios recompensa quienes siguen sus consejos en los momentos de dificultad. La oración, la confianza en Dios y el apoyo del uno al otro se vuelven esenciales. Amén. El Proverbio capítulo 3, verso 5, dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Escuche bien, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos un concepto personal de lo que es el matrimonio. Anote el texto, Proverbio 3, 5, ahí al lado. Tenemos una mirada personal con respecto a lo que es el matrimonio. Pero la Escritura nos enseña, ¿verdad?, para que nosotros nos sujetemos, ¿ya?, a lo que Dios dispone. Vuelvo a decir, si el Señor no edificare la casa, en vano se afanan los que la edifican. Hoy día, en estos siglos, ¿cierto?, los matrimonios, por lo general, tienen corta duración, son temporales, como dije antes. No debiera ser, ¿cierto? Se enamoran, supuestamente, se juntan, ¿cierto? Se unen en una unidad matrimonial, pero luego cuando vienen los problemas, las dificultades, ¿cierto? Que tenemos que afrontar, porque es lógico, viene un nacimiento de un hijo, el hombre tiene que ser un proveedor también para la familia, ¿ya? Y la esposa tiene que cumplir también la labor como esposa. Pero cuando se dejan de cumplir estas labores, o sea, o estas responsabilidades que cada uno debe asumir para llevar una vida en paz, armónica, ya esto provoca un problema. Y ahí viene la consecuencia, ¿cierto?, de no hacer lo que Dios aconseja por medio de su palabra. Por eso que acá dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bueno, mi papá lo hizo de esta manera, mi mamá o mi abuelo o mi tío tenían un modelo, por lo general nosotros sacamos el modelo familiar, pero nunca acudimos al modelo bíblico
que nos aconseja el Señor para poder llevar a cabo una relación óptima en el matrimonio. Ahora, tenemos que entender que el amor no es un sentimiento. Y usted me dirá, ¿pero cómo entonces? No, el amor es una decisión. Usted decidió amar, ¿verdad? Y si vamos a la definición de amor con respecto a la Escritura, vuelvo a decir, aquí estamos hablando con matrimonios cristianos. Porque el matrimonio mundano me va a decir a mí, no, que yo tengo que someter, yo ando a la pinta mía. O el matrimonio mixto, el que es incrédulo, dice, no, pues yo lo hago a mi manera, my way. Pero no es así. Entonces, la sujeción, hermanos amados, es la que nosotros debemos tener hacia lo que es el consejo bíblico de la Escritura, de la palabra del Señor. Por eso que dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Mi hermano. Honrar a Dios. Al vivir el matrimonio con la perspectiva de fe puesta en lo eterno, se demuestra si se está alineado con los propósitos de Dios. Esto implica honrar la relación matrimonial como un paso para el destino que Él tiene preparado para cada persona. Para enriquecer el matrimonio en los caminos del Señor Jesucristo, pueden agregar confianza, comunicación abierta, respeto mutuo como pilares fundamentales. También es valioso compartir rituales espirituales, como textos sagrados de la Biblia, leer junto en pareja, ceremonias diarias. Además, fomentan la conexión personal del compartir sus sueños, intereses, debilidades, siendo paciente, bondadoso y ofreciendo estímulo mutuo para construir un camino juntos. Amén. Que eso es importante, hermano, la unidad, ¿verdad? Y por eso que la Escritura dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta. Difícilmente podrían andar dos juntos, caminar dos juntos, si no estuviesen de acuerdo, porque uno va a querer ir para un lado y el otro va a querer ir para el otro. Y eso sucede, ¿cierto?, cuando el matrimonio tiene dos ideas diferentes. Por eso que nosotros debemos sujetarnos, ¿verdad?, a lo que el Señor dice. O sea, a veces el hermano o la hermana de verdad dice, no, yo pienso que de esta manera debe ser. Mi esposo me ofendió, yo no lo voy a perdonar, no voy a hablar con él. Como decíamos la semana pasada, ¿cierto? Ponemos prácticas mundanales, ¿verdad? Para querer tratar de solucionar o de llevar a cabo, porque hoy día, por ejemplo, en estos siglos, en este siglo XXI ya, producto del machismo en el mundo, que es una de las zorras que destruye el matrimonio, el jardín del matrimonio, como yo puse el otro día, esa es una de las zorras que se llama machismo, donde el hombre, ¿cierto? Que hoy día el mundo lo llama como el patriarcado, pero el patriarcado es ignorado a veces por los que no conocen la escritura. Entonces, el hombre, en su ideología machista, que ha llevado a cabo a través de los tiempos, ha subyugado a la mujer prácticamente como un esclavo. Entonces vino la contra, ¿verdad?, que se llama el feminismo. ¿Vamos a llegar a él? Ya. Amén. Ya, yo estoy como adelantándome un poquito, ¿cierto? Pero lo importante es estar de acuerdo, mutuo acuerdo. Y se lo vuelvo a decir, si son dos creyentes, dos cristianos, deberían estar de acuerdo. ¿Ya? En toda la problemática del matrimonio, hermanos amados, debería
haber un mutuo acuerdo, ¿ya? De reconocer, ¿cierto?, los errores, las faltas, y poder, hermanos, asumirlas, y luego de esa manera, entre los dos, ayudados por el Señor, por supuesto, ¿verdad?, ir mejorando paulatinamente, ¿verdad? Recuerde que nosotros que somos gentiles y que llegamos por misericordia, ¿cierto?, a la salvación, venimos con otras ideologías, venimos con otras ideas. Y por eso es importante, hermanos, lo del nuevo nacimiento. Eso es muy importante. Porque hay muchos que se han bautizado pero no han nacido. Y lo importante es nacer de nuevo, ¿verdad? Cuando uno nace de nuevo, quedan atrás todas las ideologías, lo que uno pueda traer, los pergaminos que uno pueda traer, ¿cierto?, del mundo, eso queda atrás. Pablo lo expresa de esta manera, dice que él era fariseo, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel, pero dice que todo eso lo tiene por basura. Amén. Entonces, todas esas cosas que dañan la relación matrimonial y que no están en la Escritura, deben desecharse. Mi hermano. Pilares fundamentales: confianza y diálogo abierto. Construir una relación sólida requiere la capacidad de confiar plenamente en la otra persona y de dialogar abiertamente sobre los sentimientos y pensamientos de cada uno. Respeto y perdón. Es crucial respetarse mutuamente y perdonarse a sí mismo y al otro por los errores cometidos o que se cometan. Conexión espiritual. Dediquen tiempo a crear rituales como pareja. Descubrir a Dios en la historia matrimonial. Intenten ver su vida junto a través de los ojos de Dios para responder unido a su amor y misericordia. Crecimiento personal y de pareja. Apoyo en los sueños individuales. Permítanse construir sus sueños personales mientras construyen construir sus sueños personales mientras también construyen los de la pareja, apoyándose mutuamente en sus metas individuales. Conocimiento profundo. Tómense el tiempo para conocerse en un nivel más profundo, incluyendo sus afectos, miedos y aspiraciones. Comprensión y ternura. Sean comprensivos con las debilidades del otro y muestren ternura para acercarse y conectarse. ¿Estamos? Ahí está. Bien. Pastor, pasamos a la cuarta parte del matrimonio, que es el machismo y el feminismo. Ya, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ya. Vamos, concretemos lo que estamos viendo. Mira. En cuanto a la unidad, la comunión, que es importante. Lo que mi hermana habla de la comunión, hermanos amados, tenemos que recordar algo, que las iglesias las componen las familias. Esto, hermanos amados, es el componente de cada lugar donde usted se congrega, ¿verdad? Partimos por el papá, la mamá, luego los hijos. Ahora, en cuanto a la comunión, es importante, porque, vuelvo a insistir, en cuanto a ese tipo de comunión, esposo, esposa. ¿Ah? En la mujer virtuosa, dice, el corazón de su marido está confiado en ella. Amén. Fíjese, por la labor que ella efectúa, porque ahí en el Proverbio 31 dice, hermanos amados, vamos a leerlo un poquito. Es un proverbio que por lo generalmente en la iglesia, cuando se celebra el Día de la Madre, se ocupa este
este proverbio. Mire, escuche, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Cuando hay comunión, hermanos, entre los dos está la confianza. La comunión es la que trae la confianza al matrimonio. ¿Mm? Y qué importante es ser eso, porque cuando, en el caso del matrimonio, por ejemplo, es una entrega mutua. O sea, yo me entrego a mi esposa en su totalidad, como ella también se entrega a mí en su totalidad. Entonces ahí hay una confianza y que radica de la comunión que tengamos. ¿Mm? No nos casamos para ser independientes, nos casamos para ser dependientes el uno del otro y ambos de Dios. ¿Mm? Porque si fuera por ser independiente, ¿verdad? Mejor quedarse soltero. ¿Para qué se va a casar, hermanos amados, o se va a unir en matrimonio si usted quiere ser independiente? Y esto va para el hermano como para la hermana. Si tiene ese pensamiento de ser independiente, mejor no se case. Pablo, cuando habla de este tema, hermanos amados, advierte con respecto a esto, ¿verdad? Que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces muchos dicen, por el miedo de irse al infierno, me voy a casar mejor, para no entrar en la fornicación, ¿verdad? Pero Pablo también apela a aquellos que tienen el don de continencia. Entonces, si el matrimonio es un estado, es un pacto de dos que pasan a ser uno, todas estas cosas que leyó mi hermana tienen que estar, son las, ¿cuánto se llama? El aliño que tiene el matrimonio, por decirlo así, ¿ah? Para la sazón que tiene el matrimonio. Yo ayer conversaba, decía yo, cuando, por ejemplo, cuando uno levanta la voz, el otro tiene que bajarla. Ahora, no con el sentido de que le esté dando la razón a aquella persona que tal vez no la tenga, sino que la blanda respuesta aplaca la ira, porque a veces, hermanos amados, en las discusiones matrimoniales, ¿cierto? Uno, voy a ponerlo, graficarlo de esta manera, uno saca un cuchillo, el otro saca una pistola, y después el otro saca una metralleta, y el otro saca un cañón. Entonces la discusión va creciendo, y Satanás está aplaudiendo ahí ciertos subjetivos de, hermanos amados, llevar a cabo, ¿qué cosa? A lo que él vino, a hurtar, matar y destruir. Porque él sabe que destruyendo la relación matrimonial se destruye la familia. Aunque no, hermanos, digamos, no es así. El verso 21 del Proverbio que partimos leyéndolo como base dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío su propia iniquidad, ¿ve? Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Nosotros antes éramos locos, hoy día somos personas cuerdas. De repente cuestionamos, ¿cierto? Ayer conversamos sobre el pentecostalismo, ¿cierto? La locura que se produce dentro de los cultos, pero tampoco no tiene que haber grado de locura en nosotros en el matrimonio, tiene que haber cordura. Tiene que estar la paciencia, que es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Hay mujeres o hay hermanos que le han llegado a decir a la mujer, a su esposa, no te soporto. Han llegado a ese grado. Ciertamente, hermanos amados, nunca es tarde para enmendar nuestros errores. Y lo bueno de todo esto es que tenemos un Dios bueno. Amén. Que tenemos un Dios bueno que nos permite, hermanos, endechar nuestro camino. Entonces, tenemos que tener un matrimonio en el cual, hermanos, ciertamente a lo mejor van a haber unas pequeñas diferencias, pero tenemos que lograr con la ayuda del Señor, su palabra, su poder, que tengamos una relación óptima. ¿No? Que nuestros hijos vean
que nuestra relación es buena, porque nuestros hijos nos están mirando siempre. Y por eso, si usted se fija, hoy día las familias se están degradando. Hoy día ya esta sociedad no aprueba el matrimonio. No aprueba el matrimonio. Van y se unen, ¿cierto? Y tienen una convivencia. Si no se llevan bien, a la primera o la segunda pelea, están separados. Y viene todo esto de la pensión alimenticia y de toda esta cosa que hoy día los únicos más afectados son los hijos. Son los hijos. Amén. Los más afectados son los hijos. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, esa unidad a veces fue forzada por una relación sexual, ¿verdad? Y se vieron la obligación de casarse. Amén. Entonces, hermanos, la comunión del matrimonio tiene que ser perfecta. Sí, amén. Perfecta. La confianza tiene que ser entre esposo y esposa. Yo le confío a mi esposa hasta lo más íntimo de mi vida, porque ella no lo va a andar divulgando por otro lado. O sea, lo mismo que ella me confiesa, ¿cierto? Hasta lo más íntimo de ella, yo no lo voy a andar divulgando. Entonces, hermanos amados, como decía la hermana, como leí ahí, ¿tiene? No lo vamos a salir de este tema. ¿Ah? A ver, ya, dele no. No salió este tema. Dice, flexibilidad. Se espera que los roles sean flexibles y se adapten a las necesidades cambiantes de la pareja en el hogar, de ser rígidos. Bueno, con respecto a los roles, ¿sí? La comunicación y el respeto en la base de una relación saludable. Amén. La Biblia, la Escritura, la palabra del Señor, nos asigna los roles. No podemos ir más allá. Yo como esposo tengo mi rol, como la cabeza, ¿cierto?, del hogar, ¿cierto? Y mi esposa tiene su rol. Ella no puede tomar mi rol a menos que yo muera. O sea, es la obligación tal vez de tomar mi rol, porque va a quedar viuda. Pero mientras yo viva, no puede ella tomar mi rol como esposo. Y no estoy hablando como en el sentido de la tiranía, sino que la provisión. Ahora, el marido es más que un proveedor, ¿no? O sea, es proveedor, pero no solamente la parte económica. Porque hay esposas que miran al marido como el banco, ¿cierto? ¿Verdad? O el cajero automático, ¿verdad? Que les va a proveer todo lo con la economía. No, la provisión es mucho más. Así como Cristo amó la iglesia, ¿ya? Así como Cristo amó la iglesia, es una provisión que va mucho más allá, ¿ya? De lo que se pueda pensar humanamente. Entonces, y mi esposa cumpliendo el rol de dueña de casa. Hoy día, hermano, en la iglesia, la mujer ha ido tomando el rol del pastor. Y por eso que en muchos lugares dicen la pastora. No, la pastora, la hermana, la esposa del pastor no es la pastora. Ahí ella está usurpando un rol que a ella no le compete. ¿Y qué es lo que va a traer eso? ¿Qué consecuencia trae? Ahí van a haber divisiones, van a haber contiendas, porque ella está ocupando un lugar que no le corresponde. Por eso en el matrimonio, cada uno en su lugar, cada uno haciendo su labor, cada uno ejerciendo lo que Dios dispuso para ello. Si vamos un poquito más atrás en la consecuencia del pecado, Dios le da un castigo a la mujer y le da un castigo al hombre, en cierto modo. La mujer parirá con dolor, ¿cierto? Tendrá los hijos, su deseo será su esposo, el hombre con el sudor de su rostro se ganará el pan, es cardo y espino, ¿cierto? Será lo que la tierra le da, ¿verdad? Por causa del pecado, trajo esa consecuencia, el mal. Y hasta el día de hoy sufrimos esa consecuencia, ¿cierto? Por culpa de la desobediencia. Entonces,
Seamos obedientes, hermanos amados, dentro del matrimonio, tanto el esposo como la esposa debe estar sujeto a los parámetros escriturales y no salirse de ahí. Yo no veo, por ejemplo, un matrimonio cristiano en un tribunal, te lo digo directamente, en un tribunal cristiano, donde los dos tengan el mismo pensamiento, que es el pensamiento escritural. Mi hermano. Dice, esposo, se le insta a liderar espiritualmente el hogar, amar y cuidar a su esposa. Esposa, se le pide que sea una ayuda idónea, que apoye y aconseje a su esposo y cuide el hogar. Hay dos roles importantes Con eso que terminamos la fundamentan, hermanos, tercera parte. el matrimonio y que no debemos salirlo de ese parámetro. Hay cosas más profundas que es cierto que podríamos ver más adelante. Si usted nos envía alguna pregunta, por ejemplo, cuando Pablo hace la expresión de la unidad de la iglesia con Cristo, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, hoy día nosotros, el mundo nos ha simplificado, por decirlo así, en cierto modo, la vida. Entonces está la opción del divorcio para el que se quiera divorciar. Pero yo creo que es muy cobarde de una persona, hermanos amados, cuando ve que el barco se está hundiendo, ¿verdad? No trabajar para que ese barco no se hunda, sino que lo más fácil para la persona es saltar del barco y dejar el barco que se hunda. En el matrimonio no debería ser así. Deberíamos luchar para que ese barco no se hunda. Y cuando trabajamos en conjunto, en la voluntad de Dios, ciertamente ese barco nunca se va a hundir porque el capitán, el que va capitaneando el barco, tiene que ser Dios. Y si en un matrimonio, si en una casa, si el Señor, vuelvo a insistir, si el Señor no edificare la casa, en vano se afanan. Escuche bien, se afanan los que la edifican. Podamos traer muchas ideas. Hoy día hay ideas sexuales para mantener el matrimonio y fundarlo en una relación sexual. La Escritura no habla de eso. No nos habla. Habla de una relación de amor, de una relación de entrega. ¿Sabe por qué? Porque el amor nunca deja de ser. Y cuando habla del amor de Dios. Si yo fundo mi matrimonio en una relación sexual, en el placer, por poner un ejemplo, ¿qué pasaría si yo quedara enfermo y no pudiese tener relaciones sexuales? Se termina mi matrimonio. Porque mi matrimonio estaría fundado en eso. Pero el mundo aconseja, ¿cierto? De diferentes maneras y todo. Entonces, nuestro matrimonio debe ser fundado en el amor de Dios. Porque ese amor es el que va a prevalecer. Por eso vuelvo a decir, yo estoy hablando con matrimonios cristianos. No con matrimonios mixtos ni con matrimonios mundanos. A veces las hermanas o los hermanos son porfiaditos. Sobre todo los jóvenes hoy día. Buscan mujeres de afuera, ¿verdad? Y se casan. Y luego al final la mujer que tiene otra idea o el hombre que tiene otra idea, muy lejos de la que ella tiene, la arrastra hacia afuera. ¿Por qué? Porque tal como si el matrimonio es de peso, la va a arrastrar de una u otra manera. Entonces, por eso que Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. Amén. Un incrédulo con un creyente no deberían unirse. No estoy hablando de dos evangélicos, porque a veces este evangélico puede estar disfrazado de creyente y no es creyente. Está hablando de yugo desigual. O sea, el noviazgo permite que la hermana o el hermano vaya tratando esa situación y vaya viendo si realmente la novia o el novio, ¿verdad?, que con pretensiones de casarse, tiene realmente el mismo pensamiento. Si piensa de Dios o cree en Dios o le cree a Dios como él cree o como ella cree. Entonces, esto va a resultar al final en un fracaso. Nuestro matrimonio debe estar fundado en amor. Por eso es que el Señor fue el que dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Partimos la semana pasada, ¿cierto?,
diciendo que el matrimonio no es de la tierra, es del cielo. Dios lo instituyó. Dios instituyó el matrimonio. Muchos dicen, no, pero antiguamente no había un juez, no había una ley. Bueno, más adelante vamos a hablar con respecto a eso. No había quien los casase, ¿cierto? Porque Adán y Eva los bendijo el Señor. Amén. Por eso que el matrimonio, hermano, debemos tener cuidado. El matrimonio es de peso. No es una relación a la ligera, no es una relación, se lo voy a decir, no es temporal. Si usted decide casarse, debería hacerlo para toda la vida. Tanto usted, hermano, tanto usted, hermana, debe ir con el pensamiento, ¿cierto?, de Cristo. Sí, amén. Yo creo que nadie se casa para divorciarse. Es terrible eso. Sufren las consecuencias los hijos. Entonces los hombres y las mujeres deberían tener ese grado de responsabilidad. Ahora, si falla uno y deciden divorciarse, como último recurso, quédese ahí nomás. Quédese ahí nomás, quédese sin casarse. Hoy día muchos han autorizado el casamiento, el divorcio, el recasamiento, y de repente vemos hermanos que aparecen con una, con dos, con tres mujeres a lo largo de toda su historia. Eso, hermanos amados, es un desorden. Amén. Aunque se justifiquen, ¿cierto?, con lo que dijo Jesús, a no salvo por causa de fornicación, aunque lo justifiquen, yo no quiero ser más justo que Jesucristo, pero la Escritura nos da, hermanos amados, y la vida nos va a dar la experiencia. Entonces, si yo tenía un matrimonio en el cual yo no he podido conciliar la confianza, la seguridad, el amor primeramente, ¿cierto?, y me quiero divorciar, mejor que se quede solo. Porque ya decidió una decisión. Amén. Amén. Es lo mismo que la persona que usted le presenta a Jesucristo, ¿verdad? Esa persona no, si yo no voy a creer, ya él decidió no creer. Amén. Aunque no lo diga, ya con esa actitud. Entonces, cuidemos el matrimonio, hermanos amados, los que estamos ahí en este barco navegando, ¿cierto? Pidámosle la ayuda siempre al Señor, y lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Si el Señor me está enseñando que yo tengo que reconocer mi error y pedir perdón, yo debo hacerlo. Sí, amén. No debo mirar a mi esposa como una enemiga. Por ahí, antiguamente, me acuerdo, en los comienzos, hay un texto que dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Y yo se lo digo honestamente, mi ignorancia me dio a entender que era mi esposa. Me dio a entender que era mi esposa. Pero a través del tiempo me di cuenta que no era mi esposa, era mi carne. Sí, era mi carne. Y a veces nuestra carne nos engaña. Sí. Nos hace creer que estamos bien y en el fondo no estamos bien. Estamos mal. Por eso cuidemos nuestro matrimonio. Lleguemos hasta el último día, ya sea que parta uno o el otro del escenario de esta tierra, llegue hasta el último día. Amén. Que el Señor le bendiga. No sé si tiene alguna otra. ¿Tiene algo más o no? No, solamente decirle a los matrimonios que los mismos consejos que les doy siempre, que oren juntos, tomados de la mano, en la mañana levantarse, al mediodía, en la noche, siéntense en la mesa, escudriñen la palabra del Señor Jesucristo juntos, siéntense a almorzar, comuníquense, cuéntense hasta lo más íntimo que tengan guardado en su corazón, perdónense y sigan adelante con el matrimonio. Es muy lindo ser un matrimonio que se comuniquen todo, que oren juntos, escudriñen la palabra del Señor, estén en constante comunión a diario. Que el Señor Jesús me los bendiga grandemente
Un fuerte Un abrazo fuerte para abrazo cada para uno de cada uno de ustedes. ustedes. Que tengan un Que tengan un reparador reparador descanso y un descanso y un hermoso hermoso despertar. despertar. Hasta mañana, Hasta si el mañana, si el Señor lo Señor nos permite. permite. Bien, Dios bendiga a Bien, Dios nuestra bendiga a nuestra hermana hermana Sandra. Sandra. Sí, eso es Eso es importante. importante. Gracias por Gracias por recordármelo. recordármelo. Voy a bajar un Voy a poco bajar un poco de esa copla. de esa O apague copla. Apague el micrófono. Eh, Ahí sí. La unidad en todo. Eso es importante. La unidad en todo. No en algunos aspectos. En todo. La confianza en todo. ¿Mm? Esta sociedad nos ha enseñado mal, lamentablemente, y esto ha permitido la destrucción. Por eso que La destrucción de los matrimonios. lo que hablábamos de las zorras que destruyen, ¿cierto? El La jardín, flor del ¿ya? matrimonio, O jardín del el jardín del matrimonio. Lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios así lo permite. Envíenos sus preguntas, nosotros no tenemos ningún reparo en responderlas, de acuerdo a la luz de la palabra, que queremos ser una ayuda, porque se lo vuelvo a decir, la iglesia la conforman familias. Primero el Amén. matrimonio y después la familia, esposo, esposa e hijos. Debemos defender hoy día lo que Satanás está destruyendo. Imagínense que hoy día se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y le hablamos del matrimonio y dicen que se aman. Ocupan la palabra amor. Cuando nosotros ocupamos la palabra amor, ocupamos la palabra del amor escritural, de la escritura, porque Dios es amor. De ese amor estamos hablando, del amor puro y verdadero. No estamos hablando de las pasiones ni de los deseos. Esos son pasiones vergonzosas, como dice el apóstol Pablo en el libro romano. Entonces lo importante es, tal como dice mi esposa, por la mañana, oren juntos, escudriñen la escritura juntos. La esposa debe manifestar, por algo por ahí dice que la mujer cuando dice que aprenda en silencio y si tiene alguna pregunta, pregúnteselo a su esposo. El esposo tiene que capacitarse. El marido tiene que capacitarse en el Señor. No puede ser un ignorante, no puede ser un neófito. Tiene que capacitarse, porque la esposa va a acudir a él. Si el apóstol Pablo dice que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, debemos estar capacitados para responder las inquietudes de nuestra esposa. No solamente las inquietudes, hermanos amados, físicas, sino también las inquietudes espirituales, que son importantes, para que nuestra esposa también se vaya fortaleciendo en la fe, vaya creciendo, vaya madurando. ¿Amén? Entonces, el primero que tiene que recurrir a una esposa, ¿cierto? No es al pastor, sino que al esposo. Al esposo. Si ella tiene su esposo en su casa, le va a preguntar. Y la que no tiene el esposo, bueno, ¿qué dice aquí a él? También es importante. No, esto no es tan importante. También es importante. Háblele palabras bonitas a su esposa, dice, casi como, ¿cómo dice? Así como al esposo. Sí, es verdad. También es importante. Se nos ha olvidado de repente ese grado de romanticismo, ¿verdad? Que al principio lo ocupamos para conquistar, pues ya parece que después cuando conquistamos ya se nos olvida. Total, ya tenemos el objetivo ganado. Entonces se nos olvida. Mis hermanos, es verdad. El romanticismo en la pareja tiene que seguir tal cual como en el pololeo. Decirle palabras bonitas al esposo o palabras bonitas a la esposa no nos va a hacer menos, nos va a hacer mucho más florecer junto con la oración, la palabra, el amor. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien, ya estamos culminando entonces, hermanos amados. Este es nuestro programa el día martes. Bien, nosotros logramos hacer un programa junto con mi esposa. Nunca lo habíamos hecho. Amén. Y le doy gracias a Dios por ello. Eso quiere decir que, bueno, para mí ella tiene el apetito de poder hacerlo, de ir creciendo, de ir aprendiendo mucho más. Y eso me regocija. Amén. Me regocija grandemente en mi interior. Sí, si usted ve Cantar de los Cantares, un libro poético, ¿verdad?
como Salomón expresa, ¿cierto?, ese amor a esa Sí, mujer hermano. y lo dice. Usted puede ir ahí. A mí me encanta la poesía que Salomón expresa, ¿cierto?, Ese del mismo cantar de a, los cantares. a cantar, en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y no necesitamos al poeta Pablo Neruda ni la Gabriela Mistral, hermanos amados. Y tenemos aquí, mire qué maravilloso, lo voy a leer un poquito para ir concluyendo. Dice, eh, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. ¿Ve? Un mutuo, como decía yo, se me fue la palabra. eh, Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Aleluya. Su izquierda está debajo de mi cabeza, mire, y su derecha me abrace, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, doncella de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. La voz de mi amado, he aquí, él viene. Amén. Así como Amén. amamos a Cristo, también debemos amar a nuestras esposas y también a nuestros esposos. Sí, Bien, que el Señor Jesús le bendiga. Le vuelvo a insistir, mándenos sus preguntas, amén, sus preguntas, para que así podamos también trabajar. Esto es como el conversando la escritura, ¿cierto? Debemos conversar este tema y eso es bueno para que podamos así ir aprendiendo mucho más. amén. Aquí está el texto que me dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, ¿ven? Esas zorras pequeñas, pequeñitas, son sutiles, ¿ah? Eh, como la escritura nos enseña, hay que tener cuidado. Con esas sutilezas que Satanás ocupa para destruir el matrimonio, hay que tener mucho cuidado. Que el Señor nos Sí, ayude, amén. el Señor nos fortalezca, hermanos amados. Vamos a dejar con una alabanza. Y mañana tenemos culto en el lugar de Maipú, Caupolicán, 1022 a las 20 horas. Invitamos a todos los hermanos de Maipú, amén, para el día de mañana. Bueno, y los Amén. hermanos de Cerro Navia que nos quieran acompañar, estamos prestos para que vayan con nosotros también a ese lugar. El día viernes tenemos la enseñanza con nuestra hermana María Sobarzo, amén, creo que a las 18 horas, A las ¿no? 18 horas. A las 18 horas, 6 de la tarde. Bueno, si hay algún cambio. Jueves tenemos Perdón. MED a las 20 horas. El jueves las hermanas se reúnen por MED, ¿verdad? Interno, no, a las 20 horas. Y el día sábado tenemos la cadena de oración, hermanos amados. Inscríbase, estemos orando en este tiempo. Hermanos, necesitamos orar, necesitamos clamar a nuestro Dios. Amén. Están aconteciendo muchas cosas, hermanos, por la cual debemos orar a Dios. Y por la tarde tenemos culto en el lugar de Trieste, 1457, a las 18 horas se reúnen las hermanas, ¿verdad? Y a las 19:30 horas, culto general. Nosotros hacemos culto general los días sábados. Amén. No es que seamos sabatistas, pero nos acomoda muy bien el día sábado, hermanos amados, y ahí estamos. Y Dios bendiga a todos los lugares que se reúnen para exaltar a nuestro Dios. Así que los esperamos, hermanos, en el Señor. No se olvide de orar por su hermano, por su hermana, su familia. Siempre